Mandatum. Bienvenidos de nuevo a esta serie de videos. En este episodio continuaremos explorando las batallas épicas de los conquistadores. En esta ocasión nos enfocaremos en la batalla de Hastings en 1066, un conflicto que selló el destino de Inglaterra y cambió su historia para siempre. En el año 886 los vikingos sitiaron París, pero fueron repelidos gracias a la resistencia de los francos y el pago de tributos. Finalmente, en 911, el rey Carlos III de Francia llegó a un acuerdo con el caudillo vikingo Rollo o Rolfgangur, concediéndole tierras en Normandía a cambio de que jurara lealtad y protegiera a Francia contra futuras incursiones vikingas. Con el tiempo, los descendientes de estos vikingos adoptaron la cultura, el idioma y las costumbres francesas, convirtiéndose en normandos. Más de 150 años después, en 1066, al otro lado del Canal de la Mancha, el rey Eduardo el Confesor de Inglaterra falleció sin hijos. Estaba casado con Edith de Wessex, hermana de Haroldo Godwinson, quien había ascendido como conde de Wessex y era una de las figuras más influyentes del reino. Haroldo había demostrado su valía en batallas contra los galeses y actuaba como principal consejero de Eduardo. Mientras tanto, en Normandía, el duque Guillermo, apodado el Bastardo, afirmaba que Eduardo le había prometido el trono años atrás. Según Guillermo, Haroldo incluso había jurado sobre reliquias sagradas que apoyaría su derecho al trono, pero tras la muerte de Eduardo, Haroldo se coronó a sí mismo rompiendo su supuesto juramento. En el norte, el rey Harald III de Noruega, conocido como Harald Hardrada, también reclamaba el trono inglés. Basaba su derecho en un antiguo pacto entre su predecesor, Magnus I de Noruega, y Hardenot, hijo de Canuto el Grande, en el que acordaron que el sobreviviente heredaría los territorios del otro. Aunque este pacto nunca fue aceptado en Inglaterra, Harald Hardrada vio la muerte de Eduardo como una oportunidad para hacer valer su reclamación. Así, tres hombres poderosos, Haroldo II de Inglaterra, Guillermo de Normandía y Harald de Noruega, se preparaban para luchar por la corona de Inglaterra en un año que cambiaría la historia para siempre. Este escenario se basa en la batalla de Stamford Bridge y la batalla de Hastings en 1066. El objetivo principal es conquistar Inglaterra destruyendo el castillo de Harold el Sajón. En el juego, Haroldo II es llamado Harold el Sajón, pero su familia, los Godwinson, tenía raíces danesas. Si bien se le asocia con los anglosajones, el título El Sajón no es completamente preciso. Además, el juego sugiere que Haroldo intentó fortificar el sur de Inglaterra contra la invasión normanda, pero la realidad es que no tuvo tiempo. Tuvo que llevar sus tropas al norte para enfrentar a Harald Hardrada, quien había desembarcado en el noroeste de Inglaterra con su ejército vikingo. La narración inicial menciona que Harald Hardrada era rey de Dinamarca y de Noruega, pero esto es incorrecto. Hardrada solo gobernó Noruega y nunca fue monarca de Dinamarca. Antes de Hastings, Harald Hardrada desembarcó en la costa noreste de Inglaterra y capturó la ciudad de York sin encontrar gran resistencia. Haroldo II reaccionó rápidamente y marchó con su ejército en solo 4 días, tomando por sorpresa a los vikingos en Stamford Bridge, en el río Derwent. Una leyenda cuenta que un berserker vikingo defendió el puente durante un tiempo, retrasando a los ingleses. Sin embargo, debido a la rapidez del ataque, muchos vikingos no tuvieron tiempo para equiparse completamente y fueron masacrados. Harald Hardrada murió en batalla junto con su aliado, Tostig Godwinson, hermano exiliado de Haroldo II. Esta batalla marcó el final de la era vikinga en Inglaterra. Poco más de un mes después, Guillermo desembarcó en Pevensey y estableció un campamento cerca de Hastings. Haroldo II, todavía en York, tuvo que marchar hacia el sur con su ejército agotado. Intentó esperar a Guillermo en Londres, pero el normando lo obligó a salir con redadas y ataques a aldeas cercanas. El 14 de octubre de 1066, Haroldo II y Guillermo el Bastardo se enfrentaron en Hastings. Al principio parecía que los ingleses ganarían la batalla. Según algunas fuentes, los normandos entraron en pánico al creer que Guillermo había muerto en combate, mientras que otras sugieren que fingieron la retirada intencionalmente. De cualquier forma, esta táctica llevó a los sajones a romper su formación defensiva, lo que permitió a los normandos rodearlos y flanquearlos. Haroldo II murió en la batalla. Se dice que una flecha lo alcanzó en el ojo.
pero esta versión proviene de crónicas posteriores y no hay evidencia concluyente de cómo murió exactamente. Con la victoria, Guillermo reclamó el trono de Inglaterra y dejó de ser conocido como el bastardo, ganando el título de Guillermo el Conquistador. Al final del escenario, Guillermo es llamado rey de Inglaterra y Normandía. Aunque gobernaba ambos dominios, su título real era rey de Inglaterra y duque de Normandía. Normandía seguía siendo un feudo del reino de Francia, lo que hacía que Guillermo fuera tanto un vasallo del rey francés como su igual como monarca inglés. En la narración final se dice que su liderazgo llevó a Inglaterra a una posición de liderazgo mundial sin precedentes. Esto es exagerado. Aunque casi un siglo después surgió el Imperio Angevino bajo Enrique II, Inglaterra no se convirtió en una gran potencia mundial hasta el siglo XVII con la colonización y más tarde con el Imperio Británico en el siglo XVIII. Las torres de bombardeo sajonas son anacrónicas, ya que la pólvora aún no había sido introducida en Europa en 1066. La pólvora no llegó a Europa hasta el siglo XIII y las primeras piezas de artillería comenzaron a usarse en el siglo XIV. Los normandos están representados por los francos en este escenario, lo cual es históricamente correcto. Los descendientes de los colonos vikingos en Normandía se ven asimilados completamente a la cultura franca tras el acuerdo de Rollo con Carlos III en 911. Aunque hablaban un dialecto distintivo al francés antiguo, se consideraban francos y no vikingos. Los términos Francia y francés no se consolidaron ampliamente hasta el reinado de Felipe II Augusto en el siglo XIII. Haroldo II está representado por los godos. Aunque no es una referencia histórica exacta, esta elección se ajusta más que la civilización británica, ya que los anglosajones confiaban en la infantería pesada, similar a los huscarles godos en el juego. El término huscarle proviene del nórdico antiguo huskarl, que significa hombre de casa, y era utilizado para referirse a los guardaespaldas de la realeza y la nobleza en Escandinavia e Inglaterra. Tras la conquista normanda, no hubo un rey inglés que hablara inglés como lengua materna hasta Enrique IV. Todos los monarcas, desde Guillermo el Conquistador hasta Ricardo II, tenían el francés normando como su idioma principal. El inglés comenzó a recuperar prestigio tras la Guerra de los 100 años, cuando el antagonismo contra Francia hizo que el uso de inglés aumentara entre la nobleza. Muchas construcciones icónicas de Inglaterra fueron edificadas bajo dominio normando, incluyendo la Torre de Londres, la Catedral de Winchester, Castillo de Durham y muchas fortalezas de piedra que reemplazaron a las antiguas motas de madera anglosajonas. El inglés cambió drásticamente tras la conquista normanda. Antes de 1066, el inglés anglosajón, Old English, era un idioma germánico con muchas similitudes al nórdico antiguo. Tras la llegada de los normandos, el francés normando se convirtió en el idioma de la corte, la nobleza y el derecho, mientras que el inglés siguió siendo la lengua del pueblo. Esto provocó una fusión lingüística que resultó en el anglo-normando, un paso intermedio antes del inglés medio. Un ejemplo de la influencia lingüística es que los plebeyos usaban palabras anglosajonas para los animales vivos, como para oveja, cerdo y vaca, usaban sheep, pig y cow, mientras que la nobleza que comía estos animales usaba términos franceses para la carne, mutton, pork y beef, de mutton, pork y beef. Esto hizo que el inglés moderno tuviera una mezcla de pronunciación germánica y romance, con muchas excepciones y reglas irregulares. Antes de despedirme, quiero agradecerte por formar parte de esta increíble comunidad que hace posible este proyecto. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la siguiente parte de esta serie, donde seguiremos explorando los enfrentamientos que definieron el rumbo de la historia. Además, si deseas apoyar el canal y ayudar a mejorar la calidad de los videos, puedes hacerlo a través de Patreon o Ko-Fi. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo más historias fascinantes contigo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Esto fue Mandatum Imperator, hasta la próxima.